Aquí estamos con un nuevo video. Lo estamos filmando desde el balcón de mi hijo Diego, en realidad de mi nieta Lucía, y que me permite un poco estar al aire libre para contar algunas experiencias personales y profesionales que de pronto puede ser de interés de alguien. En este caso, no voy a hablar de mis experiencias a nivel internacional, porque eso lo he hecho en muchísimos videos. He tenido proyectos en muchos países africanos, en Asia, en Arabia, en toda América Latina, en Canadá, en Estados Unidos, sobre todo en México. Viví en México y en Colombia. En fin, la experiencia internacional es bastante extensa, pero en este caso lo que voy a hablar es mi experiencia en Uruguay, porque da la impresión de que yo he trabajado sobre todo en el exterior, cosa que es parcialmente cierto, porque de todas maneras tuve más de 25 años trabajando en el Uruguay, de los cuales los últimos 15 y durante mucho tiempo al principio de mi carrera trabajé en Uruguay. Trabajé como geólogo, como geomorfólogo, como profesor de geología en el IPA, como profesor de geografía, económica, humana, física, muchas materias de geografía. Fui director del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias. Es una cantidad de experiencias en el Uruguay mismo. De eso es lo que quiero hablar ahora. En primer lugar, señalar que he trabajado en mapeo, tanto geológico como geomorfológico, en casi todo el país, porque estuve a cargo de coordinar la leyenda del mapa de suelos del Uruguay, que terminó en la elaboración del índice CONIAT, que se usa todavía hoy. Eso me permitió recorrer todo el país, conocer los suelos del país, acompañando edafólogos en diferentes áreas y aportando mi visión geomorfológica y geológica para completar la descripción de esos suelos y la clasificación de esos suelos, que es lo que permitió desarrollar las clases de suelos, los tipos, etcétera, el mapeo, los contactos, los límites entre los diferentes tipos de suelos y sobre todo la clasificación de los mismos, que en general usó criterios geomorfológicos. Y bueno, algunos de los lugares donde trabajé especialmente, con más dedicación durante más tiempo: en primer lugar, Rocha. Estuve trabajando mucho tiempo en Rocha, en la costa en general, pero sobre todo en Rocha, en varias oportunidades. Mapeo de la costa, mapeo geológico de la costa, geomorfología, mapa geomorfológico de la región de La Paloma, hasta La Coronilla, el interior de Rocha, la carta geomorfológica del este del Uruguay, que incluye Rocha 33, Cerro Largo, parte de Florida y de La Valleja y Maldonado, para el programa Provides. Además, desarrollé proyectos de apoyo para solución de problemas prácticos en La Paloma, en varios lugares de La Paloma, la laguna de Rocha, y en el balneario Costa Azul, que está cerca de La Paloma en general, y en la zona de Cabo Polonio, donde también mapeé el cabo y incluso propuse un plan de manejo que al final no se aplicó, pero que se propuso en su momento cuando estaba asesorando la Intendencia de Rocha. Y lo mismo en la zona de bañados, particularmente el bañado de India Muerta y el bañado de Santa Teresa. En el bañado de Santa Teresa incluso participé en la década del 60 en un mapeo de los recursos turberos del bañado con un helicóptero, donde hicimos un centenar de pozos en todo el bañado, en los cuales sacamos muestras de turba, muestras del fondo del bañado,
que permitió conocer la geología del Bañado de Santa Teresa, que ya no está grande como antes porque fue en gran medida desecado para uso para pastoreo. Trabajé en Cerro Largo supervisando pozos. Cuando se buscaba petróleo allá por la década del 60, se hicieron pozos para buscar el petróleo en la estancia del Águila, cerca de Mangrullo, en Cerro Largo, 40 kilómetros al norte de Melo. Y ahí tuve que ir muchas veces para describir las muestras de la perforación, para tener idea de qué es lo que estaba pasando. Y eso me permitió conocer la estratigrafía geológica de las formaciones gondwanánicas, que tienen una antigüedad de 300 millones de años aproximadamente. Y también estuve trabajando en el acuífero guaraní, cuya denominación fui autor, en varios lugares, en particular en los dos principales lugares, que son Salto Concordia, del lado argentino y del lado uruguayo, en los pozos que hay, las perforaciones que hay en esa zona, y en Rivera Libramento, donde también hay una cantidad de pozos que explotan el acuífero guaraní, sin perjuicio de muchos otros lugares en donde se extraen aguas de acuíferos profundos, incluyendo el acuífero guaraní, pero incluyendo otros acuíferos incluso más antiguos, en formaciones de edad pérmica que tienen del orden de 300 millones de años, como es el caso de la perforación de las termas de Almirón, que son utilizados también como termas en el departamento de Paysandú. También hice el mapa del norte del Uruguay, de la zona basáltica del Uruguay, el mapa geomorfológico de la zona basáltica, incluyendo todo el departamento de Artigas, el departamento de Salto, parte de Paysandú y el oeste del departamento de Tacuarembó y Rivera. Hice un mapa que cuando estaba trabajando para el Ministerio de Ganadería en el programa de estudio y relevamiento de suelos, que luego pasó a ser la dirección de suelos. O sea, como se ve, hay una cantidad de temas en los que estuve involucrado en prácticamente todo el país. Durante todos los periodos en que estuve en Uruguay estuve trabajando en geología y en geomorfología y también en geografía, porque al dar clases de geografía humana y económica tuve que incluir ejemplos uruguayos todo el tiempo. Eso me permitió también conocer el interior, la producción ganadera y agrícola. Fui asesor de la Intendencia de Río Negro, lo cual implica estuve 9 años asesorando la Intendencia de Río Negro, que es un departamento productor bueno, es ganadero al este. Más de la mitad de Río Negro es una producción ganadera sobre basaltos, sobre los basálticos, y al oeste, o sea, cerca del río Uruguay, es una zona agrícola, en la zona de San Javier, en la zona de Nuevo Berlín, y hasta Fraiventos, hasta el rincón de las gallinas en Fraiventos. Todas esas zonas agrícolas, en las zonas arenosas que están intercaladas entre el basalto y las llanuras sedimentarias del río Uruguay, están suelos sobre formaciones areniscosas de edad cretácica, o sea, del orden 70-80 millones de años, y en esas areniscas, en esos suelos sobre arenisca, se ha plantado árboles, son zonas de prioridad forestal, y entonces el Río Negro pasó a ser uno de los principales, si no el principal departamento de producción de madera, y por esa razón es el Río Negro que se instaló la primera planta para la producción de pulpa y celulosa en la propia ciudad de Fraiventos, en un lugar donde ya había industrias desde hace tiempo, ¿no? Porque la primera industria grande en el Uruguay se instaló por Liebig en Fraiventos, que pasó a ser el frigorífico Anglo, que ahora es un museo de la revolución industrial, ha sido declarado de interés por la UNESCO. Y además ahí está la planta de Botnia, se instaló la planta de Botnia para producción de pulpa de celulosa, que ahora fue comprada por la empresa UPM, que dicho sea paso, ahora está instalando una segunda planta en el Río Negro a la altura de Paso de los Toros. O sea que estuve trabajando bastante tiempo en Río Negro. A eso se agregan estudios en diferentes tipos, en diferentes partes del país, incluyendo el propio departamento de Montevideo. Produje un informe ambiental e identitario del oeste de Montevideo,
que es la zona que está al oeste del arroyo Miguelete hasta el río Santa Lucía, en donde hay 210.000 personas, 50 barrios diferentes. Tiene una gran importancia desde ese punto de vista. Es el municipio A. Esa zona es el municipio A del departamento de Montevideo, que tiene 8 municipios: Montevideo, A, B, C, D, C, C, H, D, F, G. Y el municipio A es el del oeste, donde está el Cerro, el barrio Casabo, Paja Blanca, Santa Catalina, Santiago Vázquez, Paso de la Arena, parte del Prado, Paso Molino, Nuevo París, etc. Ahí estuve trabajando para describir todos esos barrios, que muchos de ellos yo las conocía porque yo nací en ese barrio, en el oeste de Montevideo. Yo nací cerca del Prado, en la calle de Rafo Casi Castro, a 5 cuadras del Paso Molino. Después, cuando mis padres se mudaron a la calle Santa Lucía, que queda a 2 cuadras de Agraciada, o sea que estuve vinculado al Paso Molino hasta que me mudé hacia el centro, cuando ya me había casado, etcétera. Durante esos primeros años trabajé en el Uruguay, en todos estos trabajos en el Ministerio de Ganadería, primero en el Instituto Geológico, en el Ministerio de Ganadería, y dando clase en varios liceos de Montevideo. Y después empecé a trabajar en el Instituto Geológico, como decía, que ahora se llama Dinamige, y como vicario al principio y luego como asistente geólogo, y ahí trabajé en mapeo, en Cerro Largo, en diferentes partes del país, hasta que nos trasladaron a todos al Ministerio de Ganadería para trabajar en la Carta Geológica del Uruguay, donde también estuve trabajando en geología durante varios años, hasta que logré una beca para ir a Francia a especializarme en geomorfología, cosa que hice. Y allá por el 70 me fui a Francia, y con la familia, con mi mujer y mi hija en ese momento, y después estuve varios años, y para volver al Uruguay en condiciones bastante complicadas, porque en esa época fue el golpe de Estado. Con todo logré sobrevivir un tiempo en Uruguay, estaba bastante difícil, y al cabo de trabajar un par de años, al final terminé yéndome a México, donde estuve trabajando en el estado de Guerrero, y de ahí a Canadá, y de ahí a Arabia, y después toda la historia que había contado en otros videos. En definitiva, de lo que se trata en este momento, en este video, es hablar de mis experiencias en el Uruguay, que son muy numerosas, y prácticamente me ha llevado a conocer todos los pueblos del país. Tal vez haya algún pueblo ahí que no he conocido, pero es muy raro. Algunas zonas puede pasar, pero en general conozco bastante, desde el departamento de Artigas hasta Rocha, desde Durazno, Flores, Rivera, Cerro Largo, Colonia, etcétera. O sea que mi experiencia en el Uruguay es bastante extensa. Y si le agregamos la experiencia en el Uruguay, a la experiencia en el Uruguay, la experiencia internacional, eso me permite tener un panorama de lo que significa el Uruguay desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista turístico, porque lo conozco en general. Y no solo conozco Uruguay, sino conozco varias decenas de países más, lo cual me permite compararlo con otros países, y también me permite regresar al Uruguay después de tanto tiempo que estuve en el exterior, con la seguridad de que es el lugar donde quiero quedarme en este momento de mi vida, sin perjuicio de que a veces siempre a uno le viene ganas de pasear en otras partes, cosa que en este momento, por razones obvias, se hace muy difícil. Mi pago original y el final es la República Oriental de Uruguay, en particular Montevideo, que es mi ciudad natal. Esto es todo por hoy, luego seguiremos hablando desde el balcón.